universidad, a ti especialmente y a tu equipo por invitarme a hablar de algo que yo no soy diseñador gráfico, pero sí he pregado con diseñadores gráficos a lo largo de los años que llevo trabajando en la editorial Espasa, y es una editorial que nos puede y os puede enriquecer con esta muestra, esta selección que he hecho de distintas portadas desde comienzos del siglo, sino del desarrollo de sus libros, de los libros de la editorial Espasa y de la editorial Calpe desde comienzos del siglo XX. Y esta primera imagen que os he preparado pues es la colección universal. La colección universal, que precisamente no es de la editorial Espasa, sino de la editorial Calpe, fundada en 1914, pero que se une y se fusiona con Espasa en el año 25. Y como veis, son libritos de bolsillo. No sé si habéis oído hablar de la colección universal. Se habla mucho y se ha hablado mucho de la colección austral como la colección introductoria del libro de bolsillo en el mercado del libro en España, pero en realidad fue la colección universal 15 años antes todavía, en torno a 1920, de que surgiera la colección austral. Y lo hace pues con estas sencillas líneas de diseño en la portada. Prioridad, en principio, absoluta al título. Es un diseño basado en la tipografía, con un pequeño dibujo, logotipo de lo que era la editorial Calpe. Se sigue jugando cuando ya se unifican las dos editoriales con las portadas, y sigue siendo prioridad absoluta al diseño exclusivamente tipográfico. Dibujos en curva, como veis, la colección universal se le da mucha importancia. En el caso de Dickens aparece el nombre de Dickens, como no, pero sigue teniendo prioridad el título. Martín Churley, o el poema del Cid, o el teatro de Clara Calpe, fundada en 1915-16, como decía antes, la segunda década del siglo XX, aglutina y compra también bibliotecas anteriores. Y una de ellas es la biblioteca Gallach, Manuel Gallach, que en la actualidad continúa también por ahí con sus publicaciones especiales. Y vemos cómo es la época de auge del modernismo, y el diseño pues es efectivamente puro modernismo, con esas líneas que nos recuerdan un poco la arquitectura o la personalidad gaudiana de Gaudí. Y pasamos de un trabajo que posiblemente se realizaba, y posiblemente no, con absoluta seguridad se realizaba por los mismos trabajadores tipógrafos de la editorial, para formar, para conseguir esas portadas. Se pasa en torno a 1920 ya a encargar a ilustradores o a pintores reconocidos de la época que, junto con un dibujo, un diseño especial, en el mismo dibujo ellos mismos pusieran el título, la editorial, es decir, todos los complementos de la portada. Un ilustrador italiano emigrado a Argentina es quien realiza el primer diseño de la colección austral, que es el de la rebelión de las masas. Los otros dos ejemplos son variaciones sobre el mismo tema que después diseñadores, pues Enrique Satué, tenemos localizados, Alberto Corazón o Ignacio Gallego, han ido evolucionando. Attilio Rossi, este diseñador italiano, emigra a Argentina y cuando estalla la guerra en España en el año 36, pues la editorial prácticamente cierra y funciona bajo mínimos, la editorial Espasa Calpe en Madrid, y se traslada toda la actividad de creación de títulos a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, la editorial, como os decía antes, fundada pues, hace 150 años, desde el mismo momento de su fundación prácticamente empieza a tener una biblioteca y empieza a tener un archivo gráfico que, con la invención de la fotografía, pues la verdad es que se preocuparon muchísimo los sucesivos directores de la editorial en ir de alguna manera guardando, localizando, archivando, y muchísimas de las imágenes, grabados o fotografías que se utilizaban en las portadas en un determinado año, como es este ejemplo que os pongo, de Antonio, la biografía de Antonio Pérez de Gregorio Marañón, es una la imagen de la izquierda del año de los finales de los años 40-50, pero ese mismo grabado se ha utilizado por diseñadores contemporáneos en la actualidad para la colección Espasa Forum, la misma imagen con un diseño muchísimo más moderno. Y
Tratamiento de las imágenes que se encuentran en las fototecas, porque un fotógrafo las ha vendido o porque las propias fototecas tienen sus fotógrafos en plantilla que trabajan para ellos. La posibilidad de retocar una imagen. Vemos la imagen original, como la ofrece el archivo gráfico, la fototeca que la proporciona, y como el diseñador para este título, pues, con ese título, cuántas horas te faltan al día, el valor del tiempo, pues le ha realizado en últimos discos. Esto, en muchísimos casos, la importancia, sigo resaltando, fijaros que llevamos prácticamente 80 años de diseño y básicamente sigue teniendo una prioridad mucho más importante tipográfica al título siempre que a los autores. Lo que comentaba anteriormente de los personajes mediáticos y con fuerza mediática, vemos cómo en la editorial funcionó muy bien un libro de ensayo, un libro sobre sexualidad de una locutora que está bueno, pues a la orden del día en los medios, en la televisión, con sus programas más o menos atractivos, pero que funciona y que funcionó muy bien. Era un tema sobre sexualidad de Nuria Roca. Entonces la editorial pensó, puesto que ella sabía que estaba escribiendo una novela entonces, es decir, pasar del ensayo a la narrativa, pero en este caso quizá lo más importante, lo que se pensó en ese momento es que lo que iba a vender aquí era el nombre de la autora. La novela pues funcionó bastante bien y la verdad es que las editoriales se dan cuenta y lo saben a la perfección que cada vez tiene muchísima más importancia el diseño, y a veces es fundamental, como comentaba antes, porque un buen diseño hace que un libro se venda y un mal diseño hace que un buen libro no se venda.